el famoso método de la bisección. Muy bien. A ver. La idea es la siguiente, bastante sencilla en realidad de comprender, de interpretar. Yo tengo una función, ¿está bien? Sobre un plano. Yo tengo una función, digamos algo así. Ya está. Obviamente esta función va a tener su regla de correspondencia. ¿Ok? Va a tener su regla de correspondencia y mi objetivo es encontrar una aproximación a esa raíz. Obviamente este de acá, que parece vertical, va a ser el eje Y. El otro, que parece horizontal, va a ser el eje X. ¿Ok? Y mi objetivo, mi trabajo, es encontrar una aproximación a esa raíz. Obviamente teniendo en consideración las limitancias de la computadora. ¿Ok? La idea es sencilla, bastante fácil. Yo voy a empezar de un intervalo A, B, cuyo producto de imágenes es negativo. ¿Okay? Digamos, voy a empezar con que este sea el punto A. ¿Okay? Ese, señor, es el punto A. Y por acá, que sea el punto B. ¿Okay? Ahí está. Disculpen lo chueco. Ese, señor, es el punto B. Ya está. Muy bien. Nuevamente, el primer paso es encontrar un intervalo A, B cuyo producto de imágenes sea negativo. ¿Okay? Ese es el primer paso. F de A multiplicado con F de B es negativo. Bueno, acá la condición es de que F sea continua. ¿Okay? F continua en el compacto A, B. Compacto, bueno, nombre matemático para algo que es cerrado y acotado. Ya está. Una vez que ya encontré el A y el B, justamente que cumple que el producto de imágenes sea negativo, calculo su punto medio. Facilito, ¿no? O sea, tengo dos números, calculo su punto medio. Bueno, supongamos, pues, al ojo, que el punto medio sea este. ¿Ok? El punto medio sea ese. Ese que sea A más B. Sobre 2. Obviamente, ese A más B sobre 2 tiene su imagen en F. Ya está. Y a ese le voy a llamar M1. M1, P1. La cosa es que es A más B sobre 2. Y nuevamente, en vista de que tengo dos subintervalos, el que va de A más B sobre 2, y el que va de A más B sobre 2 a B, ¿ok? Nuevamente, elijo el subintervalo cuyo producto de imágenes sea negativo. En consecuencia, me voy a quedar con el subintervalo izquierdo. ¿Ok? Me voy a quedar con el subintervalo izquierdo. Ya está. Entonces, de ese subintervalo, nuevamente, encuentro su punto medio. Ya, entonces digamos pues que su punto medio esté por acá. ¿Ok? Ya está. Y ese señor sería el punto medio de A con M1. Y eso de ahí lo vamos a bautizar como M2. ¿Ok? Y nuevamente, me quedé con un subintervalo izquierdo y con un subintervalo derecho. Y repito mi regla de decisión. Me quedo con el subintervalo cuyo producto de imágenes es negativo. Entonces, nuevamente, me quedo con el subintervalo izquierdo.
Nuevamente le calculo el punto medio. Digamos que el punto medio sea este, el de amarillo. ¿Ok? Claramente, ese punto yo lo calcularé como A más M2 sobre 2. Y a eso de ahí nuevamente le pongo un nombre, M3. ¿Está bien? Ya está. Y repito, ya parece trabalengua, ¿no? Tengo dos subintervalos. Nuevamente me quedo con el subintervalo cuyo producto de imágenes es negativo. Y repito, calculo el punto medio. Digamos que ahora el punto medio sea este, pues, el de rojo. ¿Ok? El de rojo. De acuerdo a mi notación, ese sería M3 más M2 sobre 2. M3 más M2 sobre 2. Y ese de ahí lo denoto como M4. ¿Ok? Lo denoto como M4. Ya está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy logrando? ¿Qué es lo que estoy logrando? Obviamente eso puede seguir hasta una condición de parada, ¿no? ¿Qué es lo que estoy logrando? Si yo digo que sea R, ¿okay? Un número que original pertenece a A, B, tal que la imagen de R sea casi cero, en el mejor de los casos cero, entonces ese R va a ser una raíz de F. Computacionalmente hablando, mi problema es encontrar una aproximación de ese R, el cual, como hemos dicho, gráficamente por lo menos está por aquí. ¿Ok? Este algoritmo lo que hace es ir achicando el espacio de búsqueda. ¿Ok? El primer espacio de búsqueda era el intervalo A, B. Luego, reducimos a la mitad ese espacio de búsqueda. ¿Ok? Luego, reducimos a la mitad ese espacio de búsqueda. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es construir, ¿ok? Lo que estamos haciendo es construir eh, una familia de intervalos, ¿ok? Lo que estamos haciendo es construir una familia de intervalos. Es decir, originalmente R pertenece a A, B, es decir, un intervalo de longitud L. Mejor vamos a ponerlo como L de esta forma. Luego, R en nuestra segunda iteración pertenece al intervalo de a M2, perdón, de A M1. Y ese intervalo tiene una longitud de L medios. ¿Ok? Luego continúa la iteración. Y R pertenece al intervalo de a M2. Y en este caso, ese intervalo tiene la longitud de L cuartos. ¿Ok? Y seguimos iterando. Que lo hemos hecho a mano nada más. ¿Ok? Luego, ese R va a pertenecer de M3 a M2. Y ese intervalo tiene como longitud L octavos. ¿Ok? Finalmente, porque ya se nos acabó los colores de la pizarra, R pertenece a M3, M4. Y la longitud de ese intervalo es un 16avo de la longitud del intervalo original, que era A, B. ¿Ok? Que era A, B. Así que en principio, lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente.
Gracias a esa simple operación de calcular el punto medio, seleccionar un subintervalo, nosotros estamos haciendo lo siguiente. Yo sé que R existe gráficamente y es más, teóricamente. ¿Ok? Famoso teorema del valor intermedio o alguna de sus consecuencias. Ese existe. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es empezar con un intervalo de longitud L. Luego lo achico a la mitad. ¿Ok? Luego lo sigo achicando a la mitad. Luego lo sigo achicando a la mitad. En algún momento ese intervalo va a ser tan pequeño como una cantidad denominada epsilon. El famoso epsilon de la máquina. ¿Ok? El famoso epsilon de la máquina. En ese momento, ¿ok? Ese intervalito en realidad va a ser o va a estar representado por un número R. Y justamente esa va a ser la aproximación de la raíz a la función f. ¿Está bien? Esa es la idea. La idea sencillamente es, dado un intervalo original, ¿okay? A, B, dado un intervalo original A, B, cuyo producto de imágenes es negativo. Eso, asociado al hecho de que f es continua en un compacto, me asegura que existe un cero. ¿Ok? Curso de cálculo diferencial. Por lo menos en matemática vemos eso. Creo que en ingeniería ya deberían de verlo eso. Ya deberían de ver ese tipo de cosas un poquito abstractas y no solo centrarse en cálculo. Ya está. Entonces, dado que la teoría me asegura de que existe un cero, tengo que construir una metodología para justamente aproximarme a ese cero. ¿Ok? Entonces, la metodología es esa, ¿no? Dado un intervalo, calculo el punto medio. Selecciono cuál de los subintervalos cumple la condición de que el producto de imágenes sea negativo. Lo selecciono. Nuevamente, calculo el punto medio. ¿Okay? Calculo el punto medio M2 y selecciono. Calculo el punto medio M3 y selecciono. Calculo el punto medio M4 y selecciono. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, ya que sabemos la condición que debe cumplir mi función y el punto inicial de partida del algoritmo, entonces debe ser fácil implementar esa idea. ¿Ok? A ver, pensemos en ello. Pensemos en la implementación. Implementación del algoritmo explicado en clase. El poderoso método de la bisección. Listo. Listo. A ver. Ya. Creemos una función. ¿Ok? Creemos una función. Ya sabemos que, a ver, ¿qué necesito como argumentos? A ver, pensemos. ¿Dónde está el Jamboard? ¿Por qué está? Ya, a ver. He hecho que una función de cajón, la regla de correspondencia de f, de cajón, el intervalo A, B, ¿ok? Y consideremos también al número de iteraciones, ¿ok? Al número de iteraciones. Ya sabemos que, por ejemplo, ¿no? Primera iteración, segunda, tercera, cuarta iteración. Tengo reducido el intervalo justamente a la 16ª parte. Ah, perfecto. Ya, entonces consideremos función
límite izquierdo del intervalo de búsqueda, límite derecho del intervalo de búsqueda y finalmente el número de iteraciones. Ya está. Decidido eso, entonces yo ya sé cómo llamar a mi función, ¿no? Vamos a llamarle disección. Primer argumento es la función. Segundo argumento es el intervalo izquierdo del intervalo, el límite izquierdo del intervalo de búsqueda. El tercer argumento es el límite superior del intervalo de búsqueda. Y finalmente, el número máximo de iteraciones que va a ser nuestra función. Muy bien, ya está. A ver, pensemos. Pensemos, a ver, ya. Dos puntos que ya sabemos es sintaxis, ¿no? Docstring. Ahí está, a ver. Ya, a ver, vamos a poner acá, aproximación a una raíz de f de x igual a 0 en el intervalo a, b. Intervalo a, b. Usando el método de la bisección. Ya está. Muy bien. Parámetros de entrada. Ya. F es una función. ¿Ok? Es una función. Esta de acá es la función para la cual estamos tratando de aproximar una solución. A f de x igual a 0. Ya está. A es un número real, pues. A es un float. Claro. Porque en ningún momento vemos la exigencia de que sea entero. A es un float. Y este de acá es el límite inferior del intervalo de búsqueda. Ya está. B también va a ser un float. Y este es el límite superior del intervalo de búsqueda. Ya está. N es un int. ¿Okay? Es un entero positivo. Ya está. Y este de acá es el número de iteraciones. Listo. ¿Y qué va a retornar? Pues un número real. Retorna un float. ¿Ok? Este float es el punto medio del enésimo intervalo calculado. El enésimo intervalo calculado por el método de la bisección. Por el método de la bisección. ¿Ok? Ya está. Bueno, valgan verdades, y como hemos visto en algo de la documentación, muchas veces acá se estila también poner ejemplos. ¿Ok? Se estila poner ejemplos. Por ejemplo, buscas un ejemplo en línea y verificas, colocas el input y el output para que verifiques que tu algoritmo está bien. ¿Ok? A ver, empecemos con la implementación. Ya, empecemos con la implementación. A ver, ¿qué dice la idea? Ya, en primer lugar, si es que el producto de imágenes de A y B no es menor que 0, es decir, es mayor o igual que 0, no sirve. No sirve. ¿Ok? Ya, entonces, hagamos esa salvedad. Hagamos esa salvedad. Si la función evaluada en A por la función evaluada en B
¿ok? Es mayor o igual que 0, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en primer lugar, mandarle un mensaje al usuario, ¿no? Decirle que el método de la disección falla. ¿Ok? El intervalo A, B no es el adecuado. El intervalo inicial no es adecuado. Y retornamos un no para que termine la ejecución. Ya está. Listo. Listo. Ya está. Continuemos. Entonces, ya sé que cumple. ¿Dónde estás? No, está. Entonces, A y B ya sé que cumplen el primer paso. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir actualizando A o B dependiendo de cuál subintervalo seleccione. ¿Cierto? O sea, si originalmente este era el intervalo, luego utilicé este, es decir, actualicé B, luego utilicé este, sigo actualizando el superior y así. Ya. Entonces, para no perder el intervalo original, es decir, el A y el B, vamos a crear unas copias de ellos. ¿Ok? Para no perder los valores, ¿ok? Para no perder los valores de A y B, guardemos una copia. Guardemos o operemos con copias de ellos. Ya está. A ver. Operemos con copias de ellos. Ah, ya. Ya está ya habilitada la asistencia. ¿Ok? Y Miguel nos dice si F en A por F en B. Ah, cierto. Claro, ¿no? Si F en A por F en B es mayor o igual a 0, entonces uno de ellos es 0, por lo menos. ¿Ya? Entonces, esto de acá solo sería cuando es mayor a 0. ¿Okay? Cuando es mayor a 0 no me sirve. El método falla. Claro, sí, claro, claro. Tiene que ser mayor, estricto. Claro, porque ahí ya está. Ya, entonces, continuemos. Ya arreglamos ese pequeño detalle. Error mío. Muy bien, entonces creemos, por ejemplo, A sub n como copia de A y B sub n como copia de B. De tal manera de que tenemos a A y a B sin modificarse. Y trabajemos con A sub n y B sub n. Muy bien. Ya. Necesito hacer n iteraciones. Ya. Pero quiero obligarlo a que sea desde la iteración 1, desde la iteración 2, y así hasta la n. Es decir, el range que no parta de 0, sino que parta desde 1 hasta n. Es decir, acá colocaría n más 1. Ya está. Muy bien. Como ya verifiqué que el producto de extremos del primer intervalo es negativo, entonces voy a calcular su punto medio y lo voy a denotar como m sub n, que será el a sub n más el b sub n sobre 2. Listo. Ya calculé el punto medio. Una vez que calculo el punto medio, calculo la imagen de ese punto medio. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a denotarlo como m sub f de m sub n. Listo. Y eso será f en m sub n. ¿Cierto? Ya está. A ver, ¿dónde está mi esquema? ¿Dónde te fuiste? Ya está, ¿no? A ver, ya tengo el punto medio, ya tengo la imagen. Ah, ya, perfecto. Entonces ahora tengo que decidir, ¿cierto? Decido con qué subintervalo me quedo a partir de que el producto de imágenes sea negativo. Ya está. Decido con qué subintervalo me quedo a partir de que el producto de imágenes sea negativo.
Perfecto. Muy bien. Continuemos. Entonces, a partir de que calculé el punto medio y la imagen del punto medio, tengo que decidir si me quedo con el subintervalo izquierdo, es decir, con A sub n, M sub n, o con el subintervalo derecho, es decir, M sub n, B sub n. ¿Ok? Entonces acá seleccionamos el siguiente subintervalo. A ver, entonces, ¿cómo sería? Si voy a seleccionar, es de esperar que utilice una estructura de selección. ¿Cuál es la estructura de selección ad hoc? Fácil. El poderoso if. Entonces, si, a ver, extremo izquierdo, f en A sub n por la imagen del punto medio a la cual le he denominado f sub mn es menor que 0, ¿ok? Es menor que 0, me quedo con el subintervalo izquierdo, ya. Entonces, A sub n va a seguir siendo A sub n, ¿ok? Y por el contrario, B sub n va a ser ahora el punto medio. Ya está. Me quedo con el subintervalo izquierdo. Ya. Pero si el producto de imágenes es negativo en el subintervalo derecho, ok, entonces eso es en un ELIF. Ok, en un ELIF. F en B sub n por la imagen del punto medio es menor a 0, entonces me quedo con el subintervalo derecho, es decir, el A sub n va a ser el punto medio, ¿okay? Y el B sub n pues va a seguir siendo el B sub n. Ya está. Muy bien. Pero en una de las iteraciones, que va de 1 hasta n, puede ser de que justamente el punto medio sea la raíz, ¿cierto? En algún momento, el punto medio va a ser la raíz. Ya está. Ese es el else, ¿cierto? Ese es no, porque puede darse que también falle. Entonces hay que prepararnos para eso. Entonces hacemos mejor otro elif. Que f en el punto medio justamente sea 0. En este caso, encontramos una solución exacta. ¿Ok? Y esa solución exacta justamente va a ser el punto medio. Ya está. Pero tal vez justamente se me escape algún caso, ¿no? Por alguna función muy particular, que tal vez ahorita no me la imagino, pero más adelante pueda darse. Entonces, en caso no ocurra ninguno de esos, puedo decirle que el método de la disección falla. ¿Ok? Siempre estén preparados para el caso que no se imaginen. ¿No? ¿Qué es lo que dice la ley de Murphy? Si es que puede darse de que algo ocurra, entonces va a ocurrir en algún momento. Entonces, tal vez yo no me imagino un caso particular. Así que, para ese caso, reservo el else, ¿no? Acá puedo decir de que el método de la bisección falla. Entonces retornaría nuevamente un non. Listo. Ya está. Ya está. Es más, fuera de ese for, yo puedo hacer que cuando acabe, al final, retorne justamente el punto medio, ¿no? Listo. Ya está. Muy bien. Entonces, esa sería nuestra traducción, ¿ok? En código Python, de nuestra idea primaria para calcular los ceros o las raíces de una función no lineal. Hemos traducido simple y llanamente nuestro esquema.
¿Ok? Por eso, siempre antes de resolver un problema, así sea facilito, igual hay que hacer un algoritmo, un esquema. Por lo menos hoy en día, si alguien me dice, hay que hacerle un pseudocódigo a eso, me mató. Ya no me acuerdo ya. Pero sin embargo, mi idea, ¿ok? La puedo implementar. ¿Está bien? Mi idea la puedo implementar. A ver, llenen su asistencia, por favor, de una vez. Llenen su asistencia de una vez, por favor. Muy bien, entonces usemos eso, a ver si sirve. Todo lo que hemos gastado la materia gris. A ver, primero carguemos esa celda. ¿Okay? En esa celda definimos la función. Si yo quiero cargar todo lo que está en esa celda, utilizo control enter. Y creemos otra celda para usar nuestra implementación del método de la disección. Muy bien, necesito una función y un intervalo a, b y un número de iteraciones. Exagerado, obviamente. Ya, a ver, entonces definamos una función matemática, ¿ok? Mediante una función lambda. A ver, para utilizar nuestra, nuestra parte teórica. Ya, entonces f, por ejemplo, que sea una función lambda, que dado un x me devuelva, no sé, pues x elevado al cuadrado, menos x menos 1. ¿Ok? A ver, ¿esa tiene solución real? Ya, sí, creo que sí. Sí tiene solución real. Y es más, es un número pequeño. Ya. Entonces ejecutemos, pues. Nuestra función se llama bisección, que recibe una función, un intervalo, digamos 1,2. Y un número máximo de iteraciones. Vamos a ponerle 10. ¿Ok? Ejecutamos. A ver, F9. Ahí está. Dice que esa es la posible solución, ¿no? Esa es la posible solución. A ver, probemos otra. Otro ejemplo. Vamos a denominar a G una función de tipo lambda que dado un X me retorne un producto. Por ejemplo, a ver, para asegurarnos que una raíz está en 0 a 1, sería 2 por X menos 1 multiplicado por un número más grande, por ejemplo, X menos 300. Ya está. Claramente esta función tiene una raíz en un intervalo pequeño y otra raíz en un intervalo grande. ¿Ok? Entonces puedo ejecutar mi función bisección. Mi función es G. El intervalo lo voy a poner, por ejemplo, que sea de menos 1 a 1.
Y el número de iteraciones, pues vamos a ponerle un número grande, 25. Ya está. Y ejecutamos. Y ahí está. Solución exacta. Noten que el anterior no nos botó una solución exacta. ¿Ok? El anterior botó una aproximación cuando se le acabó el número de iteraciones. En cambio, este sí encontró una solución exacta. Ahí está. ¿Ok? A ver, algunas